Escuchar a David clamar desde el fondo de su alma en el Salmo 61 es entrar en una intimidad sagrada donde el dolor se transforma en súplica y la necesidad humana se eleva como incienso ante el trono de Dios. Este salmo comienza con una voz temblorosa, lejana, clamando desde los confines de la tierra, imagen perfecta del alma humana que en ocasiones se siente extraviada, lejos del rostro de Dios. Pero aún desde esa distancia aparente, David cree que su oración será escuchada. Aquí radica una lección vital. No importa cuán lejos creamos estar, si elevamos nuestra voz con sinceridad, Dios escucha. El silencio de Dios no es ausencia, y su demora no es indiferencia. Él oye, aun cuando todo alrededor parezca ignorarnos. Cuando David pide, llévame a la roca que es más alta que yo, está reconociendo su pequeñez y su limitación. Esta es una imagen que debe quedar grabada en lo profundo del corazón de cada creyente. No basta con buscar una salida a nuestros problemas, debemos buscar una altura espiritual. Una elevación del alma que nos coloque por encima del miedo, la duda y la ansiedad. Esa roca es Cristo, firme, inamovible, eterno. Cuando la tormenta azota y las emociones nos traicionan, Él sigue ahí, esperando que lo elijamos como nuestro refugio. El secreto está en rendirnos, en reconocer que solos no podemos, y pedir ser elevados por su gracia. El corazón desmayado no es una señal de debilidad en sí misma, sino una oportunidad para acercarnos más al que dan nuevas fuerzas. David no se avergüenza de confesar su estado interno, no teme mostrarse vulnerable ante Dios. Eso nos habla de una relación madura, donde la confianza no se basa en méritos humanos, sino en la misericordia divina. Cuando oramos desde nuestra fragilidad, tocamos el corazón de Dios con sinceridad. No hay necesidad de máscaras en la presencia de quien conoce hasta el más íntimo pensamiento. Dios no desprecia al quebrantado, al contrario, se inclina para restaurarlo. El salmista reconoce que Dios ha sido refugio para él, un torre fuerte delante del enemigo. No habla en términos poéticos solamente, sino desde la experiencia. El creyente que ha pasado por pruebas sabe que Dios no es una teoría, sino una persona viva que interviene en el tiempo oportuno. Esta convicción solo se adquiere caminando con él a través de las crisis. David ha conocido esa torre, ese lugar alto desde donde el enemigo no puede tocarle. Esta declaración es un llamado a recordar lo que Dios ya ha hecho, a traer a la memoria sus intervenciones pasadas como fundamento para la fe presente. A veces, el mayor acto de fe es recordar. Cuando dice, «Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre», está expresando un anhelo profundo de permanencia en la presencia de Dios. No se conforma con una visita ocasional, con una experiencia pasajera. Él desea vivir allí, hacer de la intimidad con Dios su casa, su dirección, su lugar permanente. Ese es el llamado para todos nosotros, no vivir de momentos aislados con Dios, sino construir una vida centrada en Él, donde cada pensamiento, decisión y emoción estén bajo su cobertura. Habitar en el tabernáculo implica comunión constante, adoración profunda y dependencia continua. Es elegir estar donde el Espíritu de Dios reposa. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esta imagen de las alas es una de las más tiernas de toda la Escritura. Nos habla de un Dios que no solo protege, sino que abraza. No es simplemente un escudo, es un padre. Bajo sus alas hay consuelo, sanidad, restauración. Como el ave que resguarda a sus polluelos del peligro, así es nuestro Dios, cercano, atento, amoroso. Estar bajo sus alas es descansar, es dejar de luchar solos, es confiar en que el que nos cuida no duerme. En momentos de ansiedad, esta promesa puede ser repetida como una oración. Cúbreme, Señor, con tus alas. El Salmo también nos revela que David había hecho votos al Señor, y que éstos habían sido escuchados. En los tiempos de crisis, muchas veces hacemos promesas al Altísimo. El desafío está en cumplirlas cuando pasa la tormenta. David nos muestra que Dios es testigo de esos compromisos y que Él honra a quienes cumplen su palabra. No debemos temer hacer pactos con Dios, siempre y cuando nazcan de un corazón sincero y estén alineados con su voluntad. Cumplir nuestros votos fortalece nuestra fe y consolida nuestra relación con Él. La fidelidad no es solo un atributo de Dios, es también una meta para sus hijos. La mención del rey en este salmo puede leerse en dos niveles, uno literal, refiriéndose a David mismo, y otro mesiánico, apuntando al Rey eterno, Jesucristo. Cuando oramos por el Rey, oramos por el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Pedir que sus días se añadan y que su trono sea establecido es rogar para que su reino se manifieste en nuestra existencia diaria. Que sus decretos gobiernen nuestras decisiones, que su justicia reine en nuestras acciones, que su gloria cubra nuestro corazón.
Orar por el Rey es orar para que su soberanía se haga tangible en cada aspecto de nuestra vida. La oración final del Salmo es una afirmación de confianza. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Cantar el nombre de Dios es más que una melodía. Es un acto de adoración continua, un reconocimiento diario de su grandeza. Esta es una decisión del alma que ha encontrado refugio verdadero. No canta porque todo sea perfecto, sino porque ha visto a Dios obrar aún en medio del caos. Cantar su nombre es resistir la desesperanza, es declarar que Él sigue siendo bueno, poderoso, presente. Esta actitud transforma los días oscuros en altares de adoración y los días de gozo en celebraciones sagradas. Cuando David clama desde el extremo de la tierra en el Salmo 61, su voz resuena como la de todos aquellos que se han sentido lejos de Dios, rodeados de incertidumbre y con el alma sobrecargada. En este clamor profundo no solo hay angustia, hay también esperanza, la convicción de que aun desde la distancia emocional o espiritual, Dios puede oír. Este inicio del Salmo nos recuerda que nuestra oración no está limitada por nuestra ubicación física o emocional. Podemos acudir a Dios en cualquier circunstancia. El corazón abatido puede elevarse mediante un suspiro sincero, una súplica callada o una lágrima derramada en lo secreto. Es una invitación a no callar cuando el alma tiembla, a no detener nuestras palabras aunque el entorno sea adverso, porque Dios es especialista en escuchar desde la cima del cielo hasta lo más profundo del valle. David pide ser conducido a una roca más alta que yo, lo cual nos muestra una humildad profunda y una necesidad de amparo superior. Reconocer que no podemos solos, que nuestras propias fuerzas son limitadas y que necesitamos ser elevados por Dios, es un acto de rendición espiritual que permite el obrar divino. Esta roca representa a Cristo, nuestra seguridad firme, el refugio en tiempos de tormenta. En la vida espiritual, llegar a esa roca implica abandonar el orgullo, dejar de escalar montañas con nuestras propias manos y permitir que sea Dios quien nos eleve a un terreno estable. Es cuando dejamos de depender de lo que sentimos o vemos y empezamos a apoyarnos en lo que Dios ha prometido. Ahí empieza el verdadero crecimiento interior. El salmista reconoce que Dios ha sido refugio y torre fuerte frente al enemigo. Estas imágenes poderosas no son poéticas por simple belleza, sino realidades espirituales que han sostenido a incontables creyentes en medio de guerras internas, persecuciones externas y pruebas profundas. La torre fuerte no se derrumba con los vientos del tiempo, ni con los dardos del enemigo. Dios se convierte en esa estructura elevada que permite ver más allá del peligro inmediato y encontrar una perspectiva de fe. Esta afirmación nos exhorta a recordar nuestras propias historias de protección divina. Las veces que no fuimos destruidos, cuando pensábamos que no resistiríamos, y sin embargo, seguimos en pie. Esa memoria fortalece la fe. La decisión de habitar en el tabernáculo de Dios para siempre refugiarse bajo sus alas es una declaración de confianza, de pertenencia, de deseo de intimidad espiritual. No basta con acudir a Dios en momentos de crisis. El salmista anhela establecerse en la presencia divina como su lugar permanente. En la vida actual, esto se traduce en cultivar una vida de oración continua, en buscar no solo consuelo, sino comunión. Cuando decidimos vivir bajo sus alas, renunciamos a la autosuficiencia y nos dejamos envolver por su gracia, su sabiduría y su consuelo. Como los polluelos bajo el ala de la madre, así descansamos en la ternura de su protección amorosa. David afirma que Dios ha oído sus votos y le ha dado la heredad de los que temen su nombre. Aquí, el rey muestra que su relación con Dios no es unilateral. No es solo pedir, también es prometer, consagrarse, comprometerse. La vida espiritual madura implica votos sinceros, promesas nacidas del amor y la fidelidad, no de la presión o el miedo. ¿Qué votos hemos hecho al Señor en secreto? ¿Cuáles han sido olvidados? Volver a nuestros compromisos espirituales, reavivarlos y cumplirlos, es parte del proceso de restauración personal. Y cuando Dios escucha estos votos, Él responde, dando herencias eternas, bendiciones que no se corrompen con el tiempo ni se las lleva el viento. El ruego por prolongar los días del rey y que sus años sean como muchas generaciones no es simplemente una petición personal, sino un acto de intercesión con visión de legado. Los días prolongados no solo implican años en la tierra, sino influencia espiritual que trasciende. Cuando oramos por permanecer, también debemos orar por impactar. Que nuestra vida no se mida solo en cantidad de años, sino en profundidad de propósito, en frutos que perduren. Así como David pensaba en generaciones futuras, nosotros estamos llamados a vivir con la conciencia de que nuestra fe puede ser semilla para otros, sombra que cobije, río que sacie la sed espiritual de muchos. El deseo de que David permanezca delante de Dios para siempre bajo misericordia y verdad nos lleva a un principio fundamental del caminar espiritual.
la permanencia en la presencia divina. No se trata solo de encuentros ocasionales, sino de una relación constante, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Permanecer es resistir la tentación de alejarnos, de volver al desánimo o al pecado. Permanecer es elegir día tras día la voluntad de Dios, incluso cuando no sentimos emoción o motivación. Y la clave para esta permanencia está en dos columnas eternas: la misericordia, que nos sostiene cuando fallamos, y la verdad, que nos guía cuando dudamos. El Salmo concluye con una promesa: así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos día tras día. Aquí hay alabanza y responsabilidad. El canto eterno no es solo un acto de adoración, es también una manifestación de fidelidad constante. Cantar su nombre no solo con los labios, sino con la vida misma, en nuestras decisiones, palabras y obras. Pagar los votos diariamente implica vivir conforme a la fe que profesamos, no solo en el templo, sino en el trabajo, en la familia, en lo secreto. Cada día es una nueva oportunidad para cumplir aquello que le prometimos al Señor. Y cada acto de obediencia es una melodía que sube al cielo como cántico vivo. En resumen, el Salmo 61 nos invita a clamar con sinceridad desde cualquier rincón de nuestro quebranto, a buscar la roca firme cuando sentimos que todo tiembla, a hacer memoria del refugio que Dios ha sido, a decidir habitar en su presencia, a recordar y cumplir nuestros votos espirituales, a orar con visión de legado, a permanecer bajo su misericordia y su verdad y a vivir cada día como un canto de adoración continua. Así, nuestra espiritualidad no será pasajera, sino profunda, estable y viva. El Salmo 61 se abre con un clamor sincero del alma que busca consuelo y dirección en medio de la angustia. David comienza diciendo: «Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende». Esta súplica revela la profunda necesidad que tenemos como seres humanos de ser escuchados, especialmente cuando sentimos que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Hay momentos en los que las palabras no bastan, y todo lo que podemos ofrecer es un grito desde lo más profundo de nuestro corazón. En estos instantes, el Señor no es indiferente. Él escucha no solo lo que decimos, sino también lo que sentimos. Esta primera línea nos anima a acercarnos a Dios tal como somos, sin máscaras ni fórmulas religiosas, con un clamor genuino que brota del quebranto. David continúa diciendo: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare». Esto nos enseña que no importa cuán lejos estemos, geográfica, emocional o espiritualmente, Dios está disponible. Su oído no está sordo, ni su brazo corto. La expresión desde el cabo de la tierra representa no solo una distancia física, sino también una separación emocional, un estado de soledad y desesperanza. En esos momentos en que sentimos que el alma se desmorona y no queda fuerza en el corazón, la oración se convierte en el puente que nos reconecta con el trono de gracia. David no se avergüenza de confesar su debilidad. Él sabe que cuando su corazón falla, Dios puede sostenerlo y guiarlo. Luego, el salmista expresa un deseo profundo: «Llévame a la roca que es más alta que yo». Esta metáfora es poderosa. Nos habla de nuestra necesidad de seguridad y perspectiva en tiempos de crisis. La roca representa a Dios mismo, firme, estable, inconmovible. Pero no cualquier roca, sino una más alta que yo, indicando que necesitamos algo más grande que nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestros recursos. En la vida hay tormentas que no podemos soportar solos. Necesitamos ser elevados por la gracia divina, llevados a una altura espiritual donde los vientos no puedan tocarnos. Este clamor revela la humildad de David y su reconocimiento de que solo en Dios hallará verdadero refugio. La siguiente afirmación: «Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo», conecta el presente con la memoria del pasado. David recuerda la fidelidad de Dios. En tiempos anteriores, cuando las batallas lo rodeaban, el Señor fue su escudo. Esta memoria no solo reconforta, sino que también renueva la fe. Recordar lo que Dios ha hecho fortalece nuestra esperanza en lo que Él aún hará. El enemigo puede ser físico, emocional o espiritual. Puede ser una amenaza externa o una lucha interna. Pero cualquiera que sea, cuando Dios es nuestro refugio, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Él es torre fuerte, inaccesible al adversario. David expresa su anhelo: «Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas». Aquí se vislumbra un deseo profundo de comunión. No se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de vivir en la presencia de Dios. Habitar en el tabernáculo representa una vida centrada en lo espiritual, un alma que anhela permanecer en lo sagrado. Y estar bajo sus alas alude al cuidado tierno, protector, como el de una madre que resguarda a sus polluelos.
Este lenguaje evoca seguridad, ternura y cercanía. Dios no solo es poderoso, también es compasivo. Él no solo es roca, también es abrigo. Esta doble imagen nos da equilibrio, refugio sólido y consuelo amoroso. El Salmo continúa diciendo, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. David recuerda su compromiso con Dios, sus votos, sus promesas, no como un intercambio o trato comercial, sino como una respuesta de amor y obediencia. Dios honra a quienes le temen con sinceridad y les da una herencia que no es terrenal ni efímera, sino espiritual y eterna. Esta heredad es la paz interior, la sabiduría, la guía y, por encima de todo, su misma presencia. Temer a Dios no es miedo paralizante, sino reverencia viva. ¿Y quien vive así? Camina en una senda de bendición. A medida que el Salmo avanza, David pide larga vida para el rey. Aunque parece un cambio de tono, en realidad es un acto de intercesión. Él ora por la estabilidad del reino y por su liderazgo espiritual. Aquí aprendemos la importancia de orar no solo por nosotros, sino también por aquellos que están en autoridad. La estabilidad de una nación, de una comunidad, incluso de una familia, muchas veces depende del respaldo espiritual que se le da a sus líderes. David reconoce su necesidad de sabiduría, de protección divina y de ser sostenido por la gracia de Dios para cumplir con su responsabilidad. Finalmente, concluye diciendo, «Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día». Esta es una declaración de gratitud y de fidelidad. David no espera estar libre de problemas para adorar. Él canta aún en medio de sus desafíos. El canto es una expresión de fe, una manifestación de confianza en que Dios obrará, aunque aún no vea el resultado. Además, se compromete a cumplir sus votos, a vivir con integridad, a no olvidar los compromisos adquiridos con el Altísimo. Esta última línea resume todo el Salmo: clamor, confianza, memoria, compromiso y adoración. En medio del dolor, el alma se aferra a Dios y lo exalta, porque sabe que Él no falla. El Salmo 61 también nos introduce a una lección esencial sobre la vulnerabilidad y cómo ésta, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en el canal más poderoso para alcanzar a Dios. David no intenta aparentar fortaleza, ni se cubre con una armadura de autosuficiencia. Él reconoce su fragilidad y la presenta ante Dios sin reservas. Esta disposición es lo que nos permite crecer espiritualmente, porque cuando somos verdaderamente sinceros con nosotros mismos y con Dios, su gracia puede obrar en toda su plenitud. En una cultura que nos enseña a esconder las lágrimas y a disfrazar el sufrimiento, David nos enseña que hay poder en derramar el alma delante del Señor con humildad. El clamor de David, desde el cabo de la tierra, no solo sugiere una lejanía geográfica o emocional, sino también una etapa de desorientación espiritual. Es fácil sentirse lejos de Dios cuando enfrentamos tribulaciones, cuando el dolor nos cierra los ojos espirituales y nos hace pensar que hemos sido abandonados. Pero el salmista declara que incluso desde ese lugar tan distante, su voz aún puede alcanzar el cielo. Esto nos confirma que nuestra posición no determina nuestra conexión con Dios, sino nuestra disposición a clamarle. Aunque nos sintamos perdidos, si nuestro corazón se vuelve sinceramente hacia Él, la respuesta divina no se hará esperar. Dios no mide distancias con parámetros humanos. Él responde al clamor genuino. La roca más alta que nosotros simboliza no solo la estabilidad de Dios, sino también su soberanía. Es una manera de reconocer que Él está por encima de nuestras circunstancias, por encima del caos, por encima de las emociones cambiantes. Subir a esa roca no significa evadir la realidad, sino ver nuestra situación desde una perspectiva celestial. Cuando elevamos nuestra mirada, dejamos de ver los obstáculos como muros imposibles y comenzamos a verlos como oportunidades para crecer. En esa roca alta, el viento puede soplar fuerte, pero también allí el alma aprende a confiar, porque descubre que está sostenida por una base que no se mueve. El recordar que Dios ha sido refugio y torre fuerte en el pasado no es simplemente una expresión poética, sino un ejercicio de fe y memoria. El alma necesita recordar constantemente las victorias que Dios nos ha dado. La ansiedad muchas veces nace del olvido, del permitir que el temor ahogue las memorias de la fidelidad divina. David combate el presente incierto con los recuerdos del respaldo que ya recibió. Así también nosotros debemos hacer memoria de las veces que Dios nos sostuvo cuando parecía que todo se desmoronaba. Esos testimonios personales son anclas espirituales, recordatorios vivos de que si Él lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Cuando David expresa su deseo de habitar en el tabernáculo de Dios para siempre, está hablando de una vida arraigada en la presencia del Señor.
No busca visitas esporádicas a lo sagrado, sino permanencia. Esta es una invitación a vivir de manera continua bajo la guía del Espíritu, a desarrollar una espiritualidad estable y no ocasional. Habitar en el tabernáculo implica un estilo de vida que honra a Dios no solo en momentos de crisis, sino también en tiempos de paz. Es una relación diaria, constante, donde cada decisión, pensamiento y acción es rendida al Señor. Vivir así transforma no solo nuestro corazón, sino también nuestro entorno. La imagen de estar seguro bajo la cubierta de las alas divinas remite a una intimidad que consuela profundamente. Bajo esas alas, el alma encuentra protección, pero también calor, ternura, cuidado. El mismo Dios que gobierna los cielos también se inclina para abrazarnos en nuestros días más oscuros. Esta figura nos recuerda que el refugio de Dios no es solo un lugar de defensa, sino también de restauración. Bajo sus alas sanamos las heridas, recuperamos la esperanza, reencontramos la calma. Este es un refugio al que podemos volver una y otra vez, sabiendo que su amor no se agota, ni su compasión tiene fin. El compromiso de pagar los votos cada día nos habla de constancia, de integridad, de caminar de manera coherente con lo que hemos prometido delante de Dios. David no busca a Dios solo para resolver sus problemas, sino también para honrar su nombre con una vida de obediencia. Esta enseñanza es crucial. Nuestra espiritualidad debe estar acompañada de acciones. Los votos que hacemos en momentos de angustia deben ser sostenidos también cuando llega la bonanza. Cumplir con nuestros compromisos espirituales es parte del crecimiento, del testimonio, de la madurez en la fe. Es fácil prometer cuando estamos en necesidad, pero lo valioso es mantener la fidelidad cuando todo está en calma. El cántico al nombre de Dios no depende de las circunstancias, sino de la decisión de adorar por lo que Él es. David declara que cantará para siempre, lo que implica que su alabanza no se basa en emociones temporales, sino en una convicción firme. Este tipo de adoración tiene un poder transformador, pues nos eleva del dolor a la esperanza, del quebranto a la fortaleza. Cantar al Señor es un acto de resistencia espiritual frente a las tinieblas. Es decirle al enemigo que, aunque la batalla sea dura, nuestra fe sigue firme. La alabanza rompe cadenas, silencia la ansiedad y nos conecta con la verdad que libera. Todo este salmo es un mapa espiritual para quienes atraviesan momentos de crisis y buscan cómo orar desde la fragilidad. David nos muestra que no se necesita tener todo resuelto para hablar con Dios, basta con un corazón sincero. Su oración va desde el clamor a la declaración de confianza, desde la súplica hasta la adoración. Nos enseña que es posible comenzar la oración con lágrimas y terminarla con cantos. Es un proceso que transforma el alma, porque nos lleva del temor a la seguridad, de la soledad a la intimidad, de la incertidumbre a la certeza de que Dios está con nosotros y no nos dejará.